Génesis 27, versículo 18. Y en este pasaje vamos a ver el momento en el cual Jacob iba a recibir la bendición de su padre. Recuérdese que en aquel tiempo el hijo mayor era el que recibía la bendición, pero Jacob no fue el primero que nació, sino que fue Esaú. Y en ese momento su padre iba a bendecir a Esaú, pero Jacob estuvo siempre dispuesto a buscar esa bendición. Él ya había obtenido la primogenitura que le otorgaba el derecho a tener el 50% de todo lo que heredara el padre, le correspondía al primogénito. Y él ya había obtenido por una compraventa, porque le vendió por un plato de lentejas su hermano Esaú el derecho de ser el primero. Y en ese derecho, pues hizo una transacción legal, digámoslo así. Él obtuvo este privilegio o este derecho de ser el primogénito, pero le faltaba la bendición de su padre, que aquí había otro beneficio que él estaba buscando. Y este es el momento en el cual él, por consejo de su mamá, se va a hacer pasar por su hermano Esaú. Su padre ya no miraba, él había perdido la vista, y le había dicho aquel día a Esaú que lo iba a bendecir, que le fuera a cazar para prepararle un guiso de los que él solía prepararle. Es decir, que Esaú le cocinaba a su papá, le preparaba cosas y le agradaban mucho a Isaac. Y él le pide y le dice, mira, ve a hacer esto para que yo después te bendiga. Y entonces escucha a su madre y le va a decir a su hermano Jacob y le dice, mira, hoy es el día que tienes que hacer esto y tienes que hacerte pasar por Esaú. Para no hacer larga la historia, usted la puede terminar de leer o leerla por primera vez en Génesis 27. Y en el verso 18 vamos a empezar a leer. Dice el verso 18. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y vamos a hacer una pequeña pausa hasta aquí, y vamos a ver algo que es sumamente importante para nosotros. Esaú se hace pasar por su hermano. Él, si usted lee los versículos anteriores, él no solo busca que su padre perciba que él es su hermano, sino que también se viste de su hermano. La madre le da unas ropas, las ropas preciosas que tenía guardadas en su casa, que eran de su hermano, se las da. Y como él, dice la escritura, que Esaú era muy peludo, diríamos hoy en nuestro idioma, era muy velludo, entonces le dijo a Jacob que fuera a ponerse piel de oveja sobre su propia piel, porque Esaú era velludo, pero Jacob era lampiño. ¿Sabe qué es lampiño? No, que lame piña no, lampiño. Quiere decir que no tenía vellos, ¿sí? Como Robert. No tenía vellos y su hermano era muy velludo. ¿Cómo iba a engañar a su padre? ¿Cómo iba a pretender buscar hacerse pasar por su hermano si carecía de esto?
Las ropas se las consiguieron y las ropas seguramente olían a su hermano. Y por supuesto que como su hermano era un hombre de campo, era un hombre cazador, él también su aroma era como de, pues, cazador, ¿verdad? Por no decirlo de otra manera. Y entonces él se viste, se disfraza, se hace pasar por. Le lleva un presente, le lleva un regalo, le lleva una ofrenda a su padre previamente a ser bendecido. El que tenga oídos que escuche. Y él presenta una ofrenda antes de recibir aquella bendición. Porque mire, le voy a decir, se lo voy a poner más sencillo. No es lo mismo usted cuando usted está agradado con algo que le dieron que cuando no lo está. Por ejemplo, con una comida. Si usted va a un restaurante y le atienden bien, le llevan un plato de comida como se debe, como usted lo pensó, y está muy rico, y usted tuvo una buena experiencia, le agradó, lo normal, le digo lo normal porque conocemos a algunas personas que no harían esto, lo normal es que usted recompense aquel buen servicio con una propina, con un tip, con un reconocimiento económico a la persona que lo atendió. Pero cuando se lo llevan mal, lo que dan ganas es no dejar aquella propina, ¿cierto? Ay, nadie dice que sí. Ahí ya me imagino, los atendieron mal y dejaron el 20% de propina. Pero si ni cuando los atienden bien, dejan el 10. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que les quiero decir? Este principio es muy importante porque Jacob buscaba agradar a Isaac para recibir la mejor bendición que su padre pudiera tener. Él tenía un derecho, pero le hacía falta la bendición. Y entonces, conforme al agrado, es la bendición. Apúntelo. Conforme usted agrada a Dios, es esa bendición. ¿Con qué agrada usted a Dios? Bueno, hay muchas formas de agradar a Dios, pero primeramente con lo que de su corazón sale, porque de su corazón van a salir cosas o actos o conductas o decisiones que van a agradar a Dios más o menos. No le digo más o menos, sino más o menos. Pero hoy se la voy a poner más difícil, permítame, ya lo voy a complicar más. Hoy está demasiado de acuerdo conmigo. O no me están entendiendo, o todo está muy claro. Y entonces él va y dice, levántate y ahora come, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Él estaba claro con lo que iba a suceder. Y entonces viene Isaac y le dice, ¿cómo hallaste tan pronto esto, hijo? Y él respondió, porque Dios me ayudó, él lo encontró, él lo puso delante de mí y lo encontré fácilmente. Y entonces Isaac le dice, acércate y voy a tocar, voy a palpar, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Mire qué importante. Ya Dios tenía una pequeña sospecha, ¿verdad? Aquí hay algo raro ese. ¿Cómo que lo encontró tan rápido? Bueno, mejor me voy a cerciorar si eres tú. Y entonces dice, sigamos leyendo en el verso 22. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó, y efectivamente lo toca. Pero dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le reconoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Verso 24. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Nos va a servir más adelante. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y se acercó, y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido.
Y entonces, mis amados, aquí vemos este pequeño fragmento de esta historia. Aquí hay mucho más de lo que podríamos hablar, pero hoy vamos a centrarnos en este acto que realizó Jacob, este intercambio de lugar que hizo en lugar de su hermano Esaú. Hubo un intercambio entre ellos, primeramente ella con la primogenitura, y ahora él toma el lugar del otro. Pero esto nos va a ayudar a nosotros para comprender lo que hoy vivimos tú y yo. Jesús, por medio de su sacrificio, realizó un intercambio contigo y conmigo. Él realizó un intercambio. Eso es lo que realmente sucedió y lo vamos a ver con mayor detenimiento. Nosotros, por causa del pecado, nosotros nacimos en pecado. Las personas a veces piensan, es que todas las personas son buenas. La Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice que bueno no hay ni uno solo, porque en nuestros corazones, aunque seamos buenas personas o mayormente buenos, hay maldad y pecado. Por lo tanto, no hay ni uno solo, sino Dios únicamente. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, y es Dios, le dijo. Porque todos los demás, aunque seamos buenas personas, aunque no le hagamos daño a nadie, hay maldad en el corazón, hay pecado en el corazón que nos hace acreedores, según la Escritura, de una pena de muerte. Porque todo pecado causa muerte. Y por causa del pecado fuimos destituidos de nuestra relación con Dios o de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El hombre, Adán, Eva, ellos fueron creados. Y al ser creados, ellos fueron diseñados para vivir delante de Dios. Tú estás diseñado para vivir delante de Dios. Y yo quiero que usted lo piense un poquito, porque a veces nosotros solo con sentir cerca al Espíritu Santo uno siente que ya no puede estar ni de pie, o siente que el corazón se le va a salir o que algo va a pasar. A veces se siente como que si fuera una explosión delante de uno mismo, y son cosas extraordinarias que suceden cuando estamos delante de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, todo es conmovido. Y dice que tú y yo estamos diseñados para vivir en su presencia, delante de Él. Quiere decir que lo que hoy experimentamos es una pequeña cosita ínfima, chiquitita, de lo mucho que podemos llegar a vivir con Dios. Dios vivía con Adán. El lugar que se llama el Edén era un lugar en el que se combinaba el cielo, se conectaba el cielo y lo que hoy conocemos como tierra, pero no era toda la tierra, era ese lugar que se llamaba Edén. Allí Dios estaba y Adán hablaba con Dios todos los días. Lo conocían, se relacionaban ahí, le daba instrucciones, él no le pasaba nada delante de Dios, hasta que surge, por causa del pecado, la muerte. El pecado da origen a la muerte, y esa muerte es la que nos produce a nosotros, es la muerte espiritual. Por lo tanto, solo Dios nos puede dar vida eterna o vida espiritual. Y así es como Jesús, y el plan de Dios es que por medio de Jesús nosotros podamos obtener esta vida que hoy sí tenemos. Hasta el día en el cual tú conociste o recibiste a Jesús en tu corazón, lo debo decir como es, estabas muerto o muerta en delitos y pecados. Aunque fueras muy buena gente, aunque fueras muy guapo, guapa, con mucho dinero, con poco dinero, con una buena profesión, con una mala profesión, con buenas notas, con malas notas. Sin Jesús era una persona muerta. Después de Él, o al entrar Él en mi vida, o yo en Él, recibimos vida una vez más, porque estábamos muertos. Y entonces, ¿cómo sucede esto? Se lo tengo que explicar para poderle decir el resto. El hombre pecó, es sacado de la gloria de Dios. La muerte surge por causa del pecado y él estaba
condenado a muerte. Pero Dios quería rescatar al hombre y quiso rescatar al hombre. Dice la Escritura, por el amor que tuvo que idear un plan. Y ese plan era por medio de Jesús. Que por medio de Él, por medio de su sacrificio, el justo pagara el precio de los injustos. Hay un intercambio, ¿se dan cuenta? Un hombre que no hizo ningún mal es condenado a muerte en lugar de tú y yo que hicimos el mal. Jesús intercambia el lugar que te correspondía a ti. Y de esa manera logra Él, que no pecó, enfrentar a la muerte que había surgido por causa del pecado, y logra quitarle el poder y el dominio que tenía sobre los hombres. Porque donde había pecado, la muerte aparecía. Y ya todos los hombres habían nacido en pecado. Por lo tanto, todos estaban muertos. Hasta que logra Jesús vivir una vida como hombre, como tú y yo, pero sin pecado, sin engaño, sin mentira. Y es muerto injustamente de la manera en que, y fue condenado a muerte como tú y yo debimos haber sido condenados a muerte, y va a enfrentar a la muerte, a la entidad que se llama muerte, y la derrota, porque no halló pecado en él. Fue a cobrar un cheque que no estaba a su nombre. Y entonces cuando llega Jesús allá donde está la muerte, ¿dónde está? La muerte pensó que iba a tomar al Hijo de Dios. Pero cuando lo recibe, no se percata, sino se da cuenta que cometió una ilegalidad, porque está recibiendo a uno que nunca tuvo que haber estado allí. Y al haber hecho esto, rompe el poder y él abre una brecha para que pudiéramos no morir. No sé si me estoy dando a entender. Él se vuelve una brecha en sí mismo, como que si fuera un muro. Él abre el muro y Él es el camino. Por eso dice el Señor, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, yo soy el puente entre Dios y los hombres. No hay otro, porque Él es el único que abrió aquel muro, la división entre Dios y el hombre, por causa de la muerte, por causa del pecado, y Él es el que sostiene aquel muro. No hay otro lugar por donde entrar. Él está, si lo viéramos gráficamente, deteniendo aquel muro, el hueco hecho en el muro, para que tú y yo, hombres como tú y yo, mujeres como tú y tú, ¿verdad? Como tú y yo, no. Sí, van a decir que muy moderno el pastor y no. Deteniendo pudiéramos pasar. Entonces Jesús, espiritualmente, Él es el derecho de paso, el derecho de nuestro regreso a la presencia de Dios. Lo que tú vives cada domingo aquí, antes de Jesús, no existía. Eso lindo que tú vives, eso es un regalo de Dios. Yo hubiera querido ser como los profetas. Los profetas no vivieron eso. Ellos no iban el domingo, levantaban sus manos, el Espíritu Santo los tocaba, los llenaba, salían llenos de paz, de gozo, bendiciendo, con la palabra en el corazón y la mente, y adorando y alabando con labios sinceros. Eso no sucedía antes. Ellos vivían toda su vida dedicados a Dios, consagrados a Dios, y por ahí les tocaba un poquito. Y tú y yo no hicimos nada. ¿Qué hiciste tú? ¿Cuántas veces buscaste de Dios? Realmente. No religiosamente, realmente, de corazón. Por eso es que decimos que Dios nos encontró, ¿verdad? Nosotros no lo encontramos a Él. Él vino en nuestro encuentro. Y aunque había inquietud en tu corazón, fue causada por el Espíritu de Dios mismo. Por lo tanto, mis hermanos, este derecho que no teníamos es generado por Jesús. Es un derecho que Jesús tiene. Y entonces este pasaje es muy importante para entender cómo nosotros también hemos tomado el lugar de Jesús para poder ser presentados delante de Dios. Él abre el muro que nos dividía y por ello podemos pasar a la presencia de Dios. Así como lo hizo en este pasaje Jacob.
Solo que nosotros ya no vamos engañando a Dios, sino que nosotros vamos vestidos de Jesucristo. Nosotros llevamos al Señor por dentro de nosotros para que cuando pasemos ese muro de legalidad, ese muro que dice tú no puedes pasar, no nos reconozca. Amén. No, ahí sí tenía que decir megamén. Megamente no, está muy azul. Es como que tú vienes y tú tratas de pasar por ti mismo y te vas a encontrar con ese muro que dice hombre, mujer, pecador. Y ahí es cuando empieza a salir todos los pecados, ¿verdad? Y uno le empieza a dar la chiripiolca. ¿Sabe qué es la chiripiolca? Ah, no, perdón, la garrotera era la cosa. Bueno, el que no entendió tiene que ir a Google y buscar la garrotera. Y se empieza uno a congelar y a tildear ahí, decir, ay, sí es cierto, yo soy todo eso. Mejor me voy de regreso, buscando uno de Dios, ¿cierto? Y uno llega a buscar a Dios y uno dice, ay, voy a levantar mis manos santas. Manos santas, ay, no son manos santas. Voy a levantar un corazón puro, no es corazón puro. Un espíritu recto, no es espíritu recto. ¿Y sabe qué hace la mayoría? Se devuelve y no busca a Dios. Todo esto pasa en una fracción de segundo. Pero cuando uno viene y dice, yo sí tengo cómo pasar, uno va directo, uno no pregunta, uno va emocionado a buscar a Dios. Pero si uno piensa en uno mismo, yo no soy quien para pasar aquí. Pero cuando uno piensa que es por causa de Jesucristo, uno tiene el camino abierto delante del Señor. Mire, se lo voy a decir en otra escritura para que no me mire con cara de susto. Acompáñeme a Hebreos 10, capítulo 11. Se lo voy a leer rapidito porque hoy no nos vamos a tomar tanto tiempo, ya que queremos orar. Hebreos 10, verso 11. Y esto es lo que sucedía antes de Cristo. Dice así, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Después del tiempo en que el hombre pecó, Dios estableció un sistema para hacer paz con él. Y ellos debían presentarse año con año a presentar ofrendas, sacrificios, para que pudiera haber paz entre Dios y el hombre. No borraba el pecado, pero había paz. Es como que Rosita me debe $10 y bueno, yo ya no se los voy a cobrar, estamos en paz, pero existe una deuda. Me sigue debiendo $10. No se lo cobré, no le estoy llamando cada 5 minutos para ver qué día me lo voy a cobrar, pero pues bueno, la deuda existe. Entonces, aunque aquellos hombres presentaban sacrificios y hacían sacrificios de paz, se llaman, y hacían paz con Dios, el pecado no era borrado, permanecía. Y el que era ladrón, seguía siendo ladrón. Solamente que Dios no le estaba cobrando su ladronismo. Y el que era mentiroso, seguía siendo mentiroso. Solamente que Dios no le pasaba la factura por sus mentiras. Y entonces ellos presentaban año con año aquellos sacrificios, pero no borraban los pecados. Dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, este sacrificio que Jesús hizo fue su propia vida. El hombre, que en ese momento él estaba en su forma de hombre, era perfecto, sin mancha, sin error, sin pecado, sin mentira, sin engaño. El hombre era perfecto. Y él se sacrifica o es sacrificado por todos nosotros que somos imperfectos. Pero por causa de que este sacrificio fue tan bueno, tan grande y tan perfecto, alcanzó para todos nosotros. Entonces, en lugar de hacer sacrificios cada año,
hoy nosotros no tenemos que hacer más sacrificios, porque el de Jesús alcanza para todos, en todo el tiempo y para siempre. Todo pecado puede ser cubierto por nuestro Señor Jesús. No va a ser cubierto porque hay un requisito previo, pero puede ser cubierto. Ya todas las cuentas, todas las deudas están con una previsión para poderse pagar en el momento que se pida el pago. Pero vamos a llegar ahí. Entonces dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos, y mire lo importante del sacrificio de Jesús, nos hace a nosotros también perfectos para siempre. Nosotros somos los santificados. Y nos perfecciona delante de Dios porque nos recubre del mismo. Pasamos a través de Él. Cuando se pasa es como migración. Imagínense una estación de migración. Y entonces en ese momento usted sabe que usted no tiene visa para entrar al lugar que usted quiere ir. Y sí, aquí ¿cómo le hago? Pero le pasan el pasaporte de su hermano grande que sí tiene visa. Y le hackearon el sistema, y en la foto del sistema a la gente de aduana le va a aparecer la suya. Y plum, ¿cómo se llama usted? Jesucristo. Ah, sí. Sí, pase adelante, por favor. Es un honor, pase adelante. No lo detectan. Porque usted está intercambiando el lugar con su hermano mayor. Ahora ya vio por qué era importante lo de Jacob. Sabemos que ahí hubo cosas un poquito raras, pero ese fue el intento de ellos en la carne de hacer lo que Dios había dicho que iba a hacer por sí solo. Por eso le salió así. Pero nos sirve de todas maneras ver cómo este plan les funcionó a él para recibir la bendición que Dios tenía preparada. La bendición ya estaba. ¿Se acuerda que dijo? Solo trae la ofrenda para que yo te bendiga, le dijo. La bendición estaba lista. Y entonces dijo, ay, aquel se tardó mucho. Mire el peligro de tardarse, ponga atención. Usted no la tiene que pensar mucho. Cuando es de Dios, no la piense mucho. Si es con la gente, sí. Usted tiene que confiar en Dios. Ciegamente. En Dios. Vino él, y aquel se fue, ¿verdad? Tranquilo, Esaú. Se fue a casar, dijo, ¿será que caso este? O mejor caso aquel. ¿Cuál quedará más rico? ¿Cuál le gustará? Vamos a ver si le pego. Y pues asumo yo que era con arco y con flecha, ¿verdad? Todavía no habían rifles con mira telescópica. Y pum, lo mató, lo fue, lo cocinó, lo preparó, lo cocinó y después le llevó. Pero ahí apareció la mamá. La mamá en esta parte hace la función del Espíritu Santo. Y le dice, mira, apúrate, ahorita tienes que ir a presentar esa comida. Ahorita es el momento de tu bendición. No andes por ahí perdiendo el tiempo pensando en cosas. Cambiate, tenés que vestirte a Jesucristo. Tenés que ser igual a Jesús, parecerte a Jesús para agradar al Padre y que de esa manera te bendiga. Ve y presenta tu corazón, presenta tu ofrenda, presenta lo que tienes para Dios. Y entonces vas a ver que la bendición va a venir sobre ti. Y le dice cómo tenía que hacerlo. Es más, le prepara la comida. O sea que todo el escenario, para que uno salga bonito en la foto, lo prepara el Espíritu Santo, ¿sabe usted? A veces uno es el que dice, ay, es que yo hice. ¿Cuál yo hice? Si uno solo se pone ahí, póngase ahí, sí, dice, sonría. Entonces ya vio que el Espíritu Santo está involucrado. Jesús es el camino para engañar al Padre. Ya vamos a llegar ahí. Y entonces dice en el verso 17, seguimos en Hebreos 10. Ahí mismo, 10, versículo 17. Añade, y aquí está la clave, ¿se acuerda? Que dijo que él había que presentarse año con año y esto no borraba los pecados, pero ahora mire lo que dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Mire, Dios ya se olvidó.
¿Ya se olvidó, dice la Escritura? ¿Qué se olvidó? Ya ni se acuerda que no se acuerda. Dice todavía, ay, hermano pastor, fíjese que cuando yo tenía 10 años, dice, ay, mire lo que hice. Y yo no puedo olvidar porque lo hice con toda la maldad en mi corazón. Hermano, ¿ya le pidió perdón al Señor? Sí, ¿ya la perdonó? Sí, pero yo no me puedo perdonar. Mi amado, eso ni siquiera aparece en la Biblia, que usted no se puede perdonar. La Biblia dice que Dios se olvidó. ¿Qué se olvidó? No me acordaré ni de las transgresiones ni de los pecados, porque los borró. Así como cuando uno borra sin querer un contacto, borra sin querer un archivo, lo borró, lo perdió y ya no lo puede recuperar. Y encima Dios se olvida que le pasó eso. Entonces cuando usted llega con la culpa delante de Dios después de haber sido perdonado, Dios está así, ¿de qué me estás hablando? Si es que en 1981... ¡Ay! ¿De qué me estás hablando? ¿Ya ve cómo Dios empieza a quitar el peso del pecado? Y le abre una brecha ¿para qué? Mire lo que dice, ¿para qué es esto? Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Amén, dijo alguno, ya no hay que ofrendar más. No, por el pecado, hermano. Porque hay distintos tipos de ofrenda. Las ofrendas por el pecado, esas ya no existen más, porque Jesucristo es la propiciación o el motivo por el cual esa ofrenda se detuvo. Ya no hay ofrendas de paz, ya no hay ofrendas de perdón. Nuestras ofrendas son de honra, de agradecimiento, son de fe. Amén. Sí, así que no se va a querer pasar de listo o jugar vivo y decir que ahí hay donde dice que hay más ofrenda. Pero dice, por el pecado. Dice el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Libertad para entrar al lugar donde la presencia, la gloria de Dios está. Usted no está diseñado para andar por ahí cerquita, para estar no tan lejos. Usted está diseñado en el plan de Dios para estar hasta lo más profundo, lo más cercano de su propia presencia. No se aproveche, no se aproveche. Sí. Ten paciencia, ten paciencia. Entonces, mire, el plan era separarnos, el del enemigo, y el de Dios, acercarnos, pero no solo acercarnos, y usted lo puede seguir leyendo ahí, cómo Dios hizo este plan, sino que nosotros tuviéramos la libertad de acercarnos confiadamente. ¿Se recuerdan cuando viene Jacob y le dice, hijo mío, ¿eres tú? Tal vez alguien me acompaña aquí. ¿Eres tú?, le dice. ¿Y qué contestó él? Yo soy. Cuando usted se acerca a Dios, le dice, acércate. ¿Eres tú? Yo soy. Y vaya corriendo. Ya no es hora de calificarse. Si, perdón por lo que voy a decir, si oró por 2 horas o solo acaba de empezar a orar, si leyó la escritura hoy ese día o no, si Dios le da el acceso libremente, usted tiene que correr a sus brazos. Usted no puede estar ahí calificando, es que no fui el domingo, es que viera que me enojé en la mañana, ya Dios se va a encargar de eso, es que viera todo lo que pensé del vecino, ya Dios se va a encargar de eso. No hay ningún vecino aquí, ¿verdad? Uy, sí, no. Y de esa manera Jesús tomó el lugar. El Espíritu Santo prepara todo. Pero yo solo quiero llevarlo un poquito antes. Cuando Jacob viene y dice, las manos son las de Esaú.
pero la voz es la de Jacob. Jacob sí sabía. Y aunque dice que no lo reconoció en su corazón, él sí lo reconoce. Estoy hablando de Jacob humano. Perdón, de Isaac, sí. Gracias. De Isaac, el hombre. Pero en el plano de Dios, Dios tiene que observar toda legalidad. Y Él es juez. Y Él no puede estar inclinado hacia un lado. Por eso se preparó todo, para que hubiera un derecho por medio de Jesucristo para poderse acercar. Y envió el Espíritu Santo para que nos preparara y nos guiara para poder pasar a través de Jesucristo, para que por la sangre de Jesús nosotros pudiéramos correr confiadamente a la presencia de Dios. Y Él tiene que fungir como juez, y Él prepara todo el camino para que cuando se presenta y pasamos toda la legalidad y decir, ¿es este justo? La respuesta es no. Pero como estamos vestidos de nuestro hermano mayor, somos justificados, dice la Escritura. Los santificados, somos justos y santificados, hechos perfectos para siempre. Se perfecciona por medio de Jesús. Espiritualmente, tú y yo seguimos teniendo errores, pero espiritualmente nosotros somos perfectos. Estamos completos. Podemos estar delante de Dios espiritualmente. Y entonces le dice, ¿eres tú? Sí, yo soy. Dios lo preparó todo. Tiene que cumplir con su función. Tiene que cumplir con A, B, C, porque esto es justo. Pero Él proveyó toda justicia, su justicia. Y por eso podemos acercarnos a Dios. Y este, mis amados, es un intercambio divino. Para que lo anote, intercambio divino. Donde Dios, Jesús, toma nuestro lugar para podernos rescatar. ¿Cuántos están alegres por eso? Pero le quiero dar una noticia más. ¿Está listo? Y yo sé que hasta esta parte todos estamos de acuerdo. Y esta otra parte le va a costar más. Acércate, hijo mío, bésame. Y él se acercó, lo besó. Y dice, y lo olió. Y dijo, hueles al hermano mayor. Hueles a un campo bendecido por Dios. El intercambio que Jesús hizo, en ese intercambio no solo nos rescató, sino dejó su olor impregnado en nosotros. Ese olor nos permite tener el derecho de llegar delante de Dios como hijos de Dios a pedir todo lo que le fue dado a Jesucristo. Todo lo que Jesús hizo nos pertenece. Somos juntamente coherederos con Jesucristo. Tenemos un derecho legal en los cielos de obtener todo lo que necesitamos. Cuando Jesús necesitaba algo, ¿qué hacía? Llega Pedro. Nos están cobrando los impuestos. Estaban morosos con los impuestos. ¿Qué hacemos?, le dijo Pedro. Anda, ve, tira al anzuelo y el primer pez que tú obtengas, allí estará la provisión que necesitas para ti y para mí. Paga nuestros impuestos. Dice la Escritura que por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que hay sanidad para nuestros cuerpos, porque Jesús tiene derecho a obtenerlo. Y en ese intercambio que tuvimos, se generan muchos derechos. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Es impresionante, porque es que Él no dice que se hizo pobre para que a nosotros no nos hiciera falta nada. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos.
Y se lo voy a poner de esta manera: mientras nosotros tuvimos este intercambio divino que nos sacó de muerte a vida, la esencia de Jesús, su Espíritu Santo, nos impregna también. Adquirimos su olor, somos como Él, delante de Dios somos como Él. Pero cuando llegamos a las bodegas celestiales, donde están las riquezas, donde están las bendiciones, donde están las provisiones físicas, naturales, las emocionales, todo lo que nosotros necesitamos, y cuando aparecen los lectores biométricos, donde la gente pone la huella, pone el ojo para ver si tiene acceso o no, ¿sabe qué pasa? Nosotros también tenemos acceso, porque somos como Jesucristo. Por eso dice que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Su dedo tiene la misma suerte que el resto de su cuerpo. Cuando a usted le duele algo, quizás le duele, pero todo el cuerpo se sufre, ¿cierto? Todo el cuerpo lo siente. Cuando tiene algo, cuando usted come algo muy rico que le gusta y tenía mucha hambre, todo el cuerpo se siente bien. Así nosotros, cuando nos presentamos al cielo, nosotros tenemos acceso a pedir todo lo que necesitamos. No solo nos rescató, sino nos provee de toda bendición, porque estamos sentados juntamente con Jesús en lugares celestiales, porque fuimos bendecidos con toda bendición. Ese intercambio nos mezcló. Dice él, ¿sabe cómo dice la Escritura? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted no me está entendiendo. Yo ya estoy que me quiero ir. Cuando usted llega delante de Dios, cuando usted supera sus problemas emocionales, sus problemas en su mente, sus problemas de todos los días, y logra entrar a la presencia de Dios, usted puede ser como Jesucristo, porque es parte de Él. Usted es como Jesús mismo, y usted puede llegar al Padre y decirle: yo soy tu Hijo amado, en quien hallaste complacencia. Te quiero pedir algo, papi. ¿Se acuerda que usted presenta primero su ofrenda, verdad? Una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración, su propio corazón, su amor, su agradecimiento, y Dios lo recibe. Y entonces Él escucha. Necesito algo. Miren, una oración en la presencia de Dios es más efectiva que muchas horas de oración desde su casa. A veces Dios escucha el corazón y dice: Señor, tengo ganas de esto. Y a veces así le digo. Yo no crea que yo todo el tiempo estoy intercediendo y haciendo guerra espiritual y reprendiendo al diablo. Sí, hay momentos para eso también. Pero a veces yo le digo así: Señor, ¿te acordás de aquello que te pedí? Yo sé que no se te ha olvidado. Yo sé que un día me lo vas a dar. Pero vine a recordarte. ¿Sabes de qué tengo ganas? Y yo a veces le digo hasta cosas bien sencillas. Me gustaría esto. Pero no yo como Jaime, sino desde el lugar donde Jesucristo se sienta, a la diestra de Dios. Y aunque yo no le puedo decir que estoy sentado en el trono de Dios, porque Dios me guarde, con Dios me libre, pero Él nos permite acercarnos a Él y llegar a las bóvedas celestiales a pedir lo que necesitamos, aún lo que pudiera estar en nuestro corazón. Pero ¿cómo sé si lo que pido está de acuerdo o no a la voluntad de Dios? Es que cuando usted está en su presencia, usted va a pedir conforme al Espíritu, no conforme a su corazón. Uno desde la carne pide de todo y de todo y de todo y de todo. Y hasta cosas contrarias. Quiero un aumento, quiero una promoción, pero quiero menos trabajo, dice.
quiero sacar mejores calificaciones y no estudiar. Quiero bajar de peso comiendo más. No. Yo dice. Así que mis amados, yo los quiero invitar esta mañana para que ustedes puedan, cada uno de nosotros podamos tomar el lugar de nuestro hermano mayor. Cada uno de nosotros pueda tomar conforme a su necesidad el lugar de nuestro amado Señor Jesucristo, quien hizo todos estos beneficios por nosotros. Y es que eso es lo increíble. Eso es de verdad, pareciera increíble. Eso es lo extraordinario. ¿Por qué Dios hizo esto por ti y por mí? La Escritura dice que fue por su gran amor, que nosotros no entendemos, no podemos medir, no podemos comprender, porque ninguno de nosotros haría eso por nadie más. Quizá podríamos hacer un sacrificio, dice la Escritura, pero lo que Dios hizo, solamente Dios lo pudo hacer, para que tú tuvieras acceso a Él y a todo lo que es de Él. Todo lo que tengo, el Padre me lo dio, y todo lo que es del Padre es mío. Eso dijo Jesucristo, y tú puedes decir lo mismo. Todo lo de Dios es mío, porque yo también soy su hijo. Yo también me vestí de mi hermano mayor y logré burlar el sistema. ¿Sabe por qué hay un engaño en medio de todo esto? Se lo voy a decir. Porque lo que llevó a que hubiera un sistema de muerte, de pecado, fue el engaño de Satanás. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Ay, con la misma te voy a pagarle. Con la misma te voy a hacer lo que tú le hiciste al hombre, te lo voy a hacer a ti. Y le entregó a Jesús para que lo matara. Y él solito se disparó con su propia pistola. Y mata a Jesús. Bueno, no lo mató. Jesús permitió que lo matara. Y él pensó que había ganado. Recibe a Jesús. Y Jesús viene y le quita todo el poder que tenía. Y no lo pudo retener en la muerte, sino Él resucitó por el poder del Espíritu Santo, dice la Escritura. Para que puedas acercarte confiadamente hasta el lugar santísimo, dice la Escritura. Directo a la presencia de Dios. No son cuántas oraciones hacen, es cuánta fe tú tienes para pasar en medio. Claro que esto te va a llevar a querer estar más tiempo delante de Dios y tu oración por supuesto que se va a extender. Pero inicia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que tienes un hermano que abrió la brecha, merecedor y que tiene y posee los derechos para estar a la diestra de Dios y ser el que está a cargo en todo el universo. No hay límite para aquel que cree en Dios. No importa cuál sea tu necesidad, no importa qué es lo que hay en tu corazón o lo que tú anhelas, no hay límite si tú crees en Dios. Y ve delante de Él confiadamente, como tú y yo podríamos hablar, y dile con corazón sincero todo aquello que tú necesitas, lo que piensas, lo que anhelas, porque Él tiene bendiciones preparadas para ti. Él ya te rescató, Él ya te quitó de las garras del enemigo y Él ha preparado un propósito precioso contigo, con tu familia y con los tuyos. Así que esta mañana yo te quiero invitar a que tú puedas cerrar tus ojos por unos momentos y acercarte a Dios con corazón sincero, dice la Escritura. Deja por un lado los pensamientos, los sentimientos que te pueden apartar de Él y fija toda tu mirada en tu interior, en nuestro Señor Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la puerta de las ovejas, Él es la vía, Él es el puente entre Dios y nosotros. Fíjate en Él
y avance hacia Él, porque por medio de Él tendrás acceso al lugar donde Dios habita. Hoy no regresamos a un Edén allá en Medio Oriente. Hoy hay un Edén espiritual al que nosotros tenemos acceso por medio de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Allí todo es perfecto. Allí hay libertad, hay sanidad, hay consuelo, hay salud, hay milagros, hay restauración. Ahí está el poder de Dios, está la gloria de Dios, el poder manifiesto de Dios. No hay limitación alguna, porque para Dios no hay nada imposible. Y ese es su ambiente, esa es su casa. Y ese lugar tiene las puertas abiertas para ti. Solo debes pasar por medio de la fe a través de nuestro Señor Jesús y llegar delante del trono. Corre confiadamente, confiadamente. Olvida los errores, olvida el pecado, déjalos por atrás por un momento. No te preocupes por eso ahorita. Ya el precio de eso está pagado. Ve, Dios se encargará del resto. Si has sido bendecido por este mensaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic a la campanita para poder recibir las notificaciones de las transmisiones que vamos a estar haciendo, que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Familia, estamos atravesando tiempos en los que no podemos perder la fe ni la esperanza en nuestro Señor. Prepararnos es muy importante, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios y oración. Es por eso que te invitamos a nuestro tiempo de palabra y oración, cada noche a las 9:30, impartido por nuestros pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Seguro recibirás una palabra de gran bendición para tu vida y concluiremos orando por ti. No te lo pierdas. Acompáñanos.